Bien, miren, estamos en esta serie, ya vamos en la recta final de esta serie que titulamos La oración, enseñanzas de Jesús. A través de esta serie hemos aprendido muchas lecciones que obtuvimos de observar la vida de oración de Jesucristo, de estudiar una de sus oraciones más largas. La semana pasada estudiamos un mensaje desde mi punto de vista muy importante. Si no lo escucharon, los invito a que vayan a nuestra página comunidaddefe.com.mx y lo escuchen, porque estudiamos cómo contesta Dios nuestras oraciones. Nos dimos cuenta cómo, si no estamos preparados para la forma en que Dios trabaja, ¿verdad?, te puede desanimar porque confundas lo que está haciendo Dios pensando que no te está escuchando. Entonces escuchen ese mensaje. En el primer mensaje de la serie, si recuerdan, empezamos estudiando el versículo 1 del capítulo 11 de Lucas, en donde los discípulos le piden específicamente a Jesucristo: enséñanos a orar. No, evidentemente algo veían ellos en el poder que se liberaba con la oración de Jesucristo, y entonces le pidieron: enséñanos a orar. Y les ofrecí en aquel entonces que íbamos a estudiar la respuesta a esa petición de los discípulos. La respuesta es lo que conocemos en México como el Padre Nuestro. Nos vamos a dar cuenta cómo, dice, más que una oración que nos enseñó Jesucristo, lo que hizo fue enseñarnos un modelo de cómo orar, ¿okay? Cómo delinear nuestras oraciones, cuál es el patrón que debemos de seguir, qué cosas deberían de cubrir siempre nuestras oraciones. Y eso es lo que vamos a estudiar empezando el día de hoy. Y se van a dar cuenta cómo, fíjense, muchas de las cosas que aprendimos acerca de su vida de oración se entretejen cuando nos enseña Él este modelo de oración, ¿okay? Entonces vamos a ponernos en sus manos y vamos a estudiar esto que titulamos la oración modelo. Padre, te damos gracias, Señor, te damos tantas gracias por tu amor. Gracias, Señor, por tenernos aquí, porque eres tú el que nos trajo, el que dirigió nuestros pasos. Estamos sentados en esta sala o escuchando estas palabras porque tú así lo planeaste. Te damos gracias, Señor, por eso, y te damos gracias por tu palabra que nos dejaste escrita para que pudiéramos entender tantas cosas, Señor, entre ellas lo importante de la oración y de cómo debe llevarse a cabo la oración. Te pido, Señor, que abras nuestros ojos este día. Todos los que estamos aquí queremos glorificarte con nuestra vida y sabemos que no hay otra forma de hacerlo que estar en comunión constante contigo. Entonces, ayúdanos, Señor, a entender cómo debemos de orar para que nuestra oración libere poder, nos transforme y nos ayude a glorificarte verdaderamente. Te pedimos todo esto, Señor, en el poderoso nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Muy bien. Miren, hay dos versiones de esta oración porque aparece en dos diferentes evangelios. Aparece en Mateo y aparece en Lucas. El día de hoy vamos a estudiar la versión más simple de esta oración que está en el Evangelio de Lucas y que es la respuesta a la petición de los discípulos. Y aún así, aún estudiando la más simple, nos va a tomar 2 mensajes analizar esta oración. Voy a leer primero el pasaje completo, Lucas 11, versículos 2 al 4. Vamos a ver cómo está dividido y vamos a ver en qué nos vamos a enfocar. Dice así. Recuerden que el versículo 1 es simplemente los discípulos diciendo, vieron a Jesucristo orar y le dijeron: Señor, enséñanos a orar. Y esto es lo que continúa, dice: Él les dijo, cuando oren, digan: Padre, santificado sea tu nombre, venga tu reino, danos hoy el pan nuestro de cada día y perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben, y no nos dejes caer en tentación. Esa es la versión corta de esta oración. Miren, esa oración, como pueden ver, está dividida en 2 partes. La primera parte tiene que ver con Dios. La segunda parte tiene que ver con el hombre. En este momento nos vamos a enfocar a estudiar la parte que tiene que ver con Dios. Vamos a estudiar el carácter de Dios, la persona de Dios, la relación que tenemos con Él, cuál es la forma en que Él actúa a través de nuestra oración. Y miren, este es el orden que todas nuestras oraciones deberían de seguir. Siempre que oramos debemos empezar primero con Dios. Jesucristo, si ven todas sus oraciones, Él empieza primero con Dios y después pasa al hombre. Uno de los errores que cometemos cuando oramos, yo me doy cuenta que lo hago, es empezar con nosotros. Pero eso nos causa un problema, porque fíjate, si yo empiezo conmigo, es decir, si empiezo hablándole a Dios de mis problemas, de mis necesidades, de las adversidades que estoy enfrentando, de lo oscuro que está el mundo, de las situaciones perversas que hay a mi alrededor, lo que sucede es que en mi corazón empieza a haber un desánimo, una depresión, que lo que hace es le quita poder a mi oración.
O sea, empiezo a perder la confianza, a perder la fe, porque estoy tan enfocado en los problemas que veo los problemas de este tamaño, ¿verdad? Y entonces yo mismo empiezo a debilitar mi oración. Pero ¿qué pasa cuando empezamos primero con Dios? Cuando empezamos a enfocarnos en Dios, cuando empezamos a pensar en quién es Dios, qué tamaño tiene Dios, qué es capaz de hacer Dios, de qué tamaño es su poder, ¿no? A qué grado llega su sabiduría y sus riquezas. O sea, cuando te concentras en eso, entonces lo que invade tu corazón es calma, paz, seguridad, tranquilidad. Y entonces pones en contexto el tamaño de Dios con el tamaño de tus situaciones. Entonces debemos empezar siempre primero enfocándonos en Dios, y es lo que vamos a hacer literalmente. De hecho, su programa dice enfocándonos en Dios. Entonces es importante que se den cuenta que cuando oramos no estamos hablando de Dios, sino le estamos hablando a Dios. ¿Okay? Esta es una comunicación que estamos tratando de entablar con Él. La primera palabra es la primera parte de la oración en el versículo 2. Dice, Padre. Dice, con eso empieza Jesucristo diciéndole, Padre. Y eso, fíjense, dice el número 1 en su programa, la primera nota lo que hace es establecer la relación. ¿Verdad? Te va a ayudar a establecer cuál es la relación que debes entender que tienes con Dios. Jesucristo, la palabra que utilizó fue Abba, que para los niños judíos era papi, ¿no? Entonces lo que nos está diciendo es, tienes que hablarle a Él con un término amoroso, respetuoso, pero no formal. Entonces piensa, ¿cómo le hablas o cómo le hablabas tú a tu papá? Si eres padre de familia, ¿cómo te hablan a ti tus hijos? ¿Cuál es el término que utilizan para hablarte a ti? Cuando yo era niño, cada uno de nosotros le decíamos de diferente forma a mi papá. Yo le decía pa, ¿no? Hola, pa, ¿no? Todo el tiempo, ¿no? Mis hermanas le decían de diferente manera, mis hermanos de otra manera, ¿no? Entonces, pero tú ¿cómo lo hacías? ¿O cómo te hablan tus hijos a ti? ¿No? A mí, todos mis hijos me dicen igual, me dicen papi, lo cual a lo mejor les suena muy normal, pero todos mis hijos, el lenguaje oficial en nuestra casa es inglés. Y todos hablan inglés, pero cuando me dicen algo me dicen papi, en español. Entonces, ¿cómo le debes hablar tú a Dios? Pues, ¿cuál es ese término de amor, ¿no? De confianza, pero no formal, con el que te debes de dirigir a Él? Fíjense, una cosa que me parece muy interesante es cuántas veces cuando oramos cambiamos la manera en que hablamos, ¿no? Hay gente que cambia el tono, ¿no? De repente tiene que hablar así más espiritual, o cambiamos las palabras que normalmente usamos, ¿no? Pero no son las palabras que usas normalmente para conversar con una persona, o las que hubieras usado cuando eras un niño o una niña para ir a hablar con tu papá, ¿no? O sea, por ejemplo, yo nunca recuerdo de alguno de mis hijos que hubiera llegado a mí y me hubiera dicho, oh Padre amoroso y misericordioso, busco la venia de su merced para que sea de su agrado darnos su bendición para sumergirnos en las aguas de la piscina, ¿no? O sea, más bien llegan y dicen, papá, ¿puedo nadar? ¿No? O sea, ¿no? O sea, directo, con confianza, con amor, o sea, a lo mejor con respeto, pero no formal, ¿ok? Entonces se trata de ir a Él pues para hablar de las cosas, para contarle lo que estás enfrentando, para entender su punto de vista, para aprender de Él, para obedecerle cuando te dice ciertas cosas que hay que hacer, para confiar en Él. Y yo sé que muchos de nosotros crecimos en tradiciones religiosas que son muy ceremoniosas, en donde incluso las oraciones eran memorizadas, ¿no? Estaban prescritas y simplemente repetíamos la misma oración una y otra y otra y otra y otra vez, ¿no? Y miren, esto no es ninguna crítica a nadie, ¿eh? Simplemente tenemos que entender que la oración se supone que lo que hace es establecer una relación. ¿Cómo puedes crear una conversación con alguien simplemente repitiendo siempre lo mismo? O sea, piensa en lo que causaría eso, por ejemplo, en una relación de amistad o con tu pareja. Yo me acuerdo el lugar en donde me cortaba el pelo hace años. Cada vez que entraba, el dueño del lugar me decía, hola Marco, ¿cómo estás? Qué delgado te ves, ¿estás bajando de peso? Cada vez que me veía, a través de los años. Y yo le decía, oye, ¿a través de qué filtro me estás viendo? Porque cada vez estoy más grande y siempre me decía lo mismo. Entonces, ¿qué pensaba yo? Pues le repite lo mismo a todo el mundo, evidentemente, ¿no? Imagínate si yo me levantara todos los días y le dijera a mi esposa, buenos días, Karina, espero que hayas dormido bien, te amo. Buenos días, Karina, espero que hayas dormido bien, te amo. Para el sexto mes hubiera dicho, creo que me casé con un robot, ¿no? Esa no es una relación.
Entonces, lo que estamos tratando de hacer es de entablar una conversación con nuestro Padre en el cielo. Miren, piensen en esto. Al decir papi, Jesucristo estaba rompiendo todos los contextos filosóficos del momento en donde había personas que querían ver a Dios como una fuerza impersonal, ¿no? Era una fuerza externa impersonal que no se involucraba con su creación. Pero aquí Jesús va y le dice: hola papi. Pues cambia todo, ¿no? Miren, también sé que muchas personas batallan con ese concepto porque asocian el concepto de padre con el padre que tuvieron aquí en la tierra. Y a lo mejor lo que te viene a la cabeza cuando piensas en papá es abandono, a lo mejor es abuso, indiferencia, negligencia, falta de presencia. Pero cuando hacemos eso, bien, estamos cometiendo un error. Mi consejo para la gente que tiene esa batalla: no juzgues a Dios en base a cómo se portaba tu papá aquí en la tierra. Más bien, tenemos que juzgar el comportamiento de los padres aquí en la tierra en comparación a Dios, porque Dios es un Padre perfecto. Eso es lo que hace ser padre tan complicado, que nuestro estándar es Dios. Entonces tienes que entender que Él es un Padre que te ama. A lo mejor ni siquiera tuviste relación con el Padre que tuviste aquí en la tierra, pero la Biblia lo que nos dice es que tienes que entender que sí tienes un Padre que sí te ama. Fíjense, Salmo 68:5 dice: Dios es Padre de los huérfanos y defensor de las viudas. O sea, tenemos en el cielo un Padre, dice, que nos ama a tal grado que cuando nosotros, los seres humanos, lo sacamos de nuestra relación, Él estuvo dispuesto a enviar a su Hijo Jesucristo a morir en la cruz para restablecer esa relación. O sea, te ama con todo el corazón. Entonces, tú puedes pensar en Jesucristo como el hermano mayor que te ama y todo el tiempo te está sacando de problemas y aparte está interviniendo con Dios en tu favor. Pero cuando pienses en Dios, piensa papi, pa. O sea, si solo te acuerdas de una cosa de toda esta serie, acuérdate, cuando vayas a Dios, piensa papi. Y entonces te va a cambiar el concepto, porque vas a ver a Dios como un Padre predispuesto por su amor para escucharte, para involucrarse contigo, para dirigirte. ¿Okay? Entonces la relación es papi. Luego continúa, todavía en el versículo 2, y dice: santificado sea tu nombre. Fíjense, esta segunda nota es una doble expresión, es una expresión tanto de alabanza como de entrega, ¿no? Es una nota de alabanza a Dios y muestra nuestra entrega, cómo nos entregamos nosotros a Dios. Esta es una de las cosas que aprendemos al ver a Jesucristo orando. Jesús siempre empieza alabando a Dios, siempre empieza con palabras de alabanza, lo cual, fíjate, cuando tú empiezas y estás revelando un deseo de que su nombre verdaderamente sea levantado, glorificado, ¿no? Escuchado por toda la gente. Si ustedes recuerdan, cuando vimos la gran oración sacerdotal, cuando Jesucristo dice: yo les he revelado tu nombre, platicamos de cómo lo que eso significa es: yo les he revelado quién eres, tu carácter, el tipo de persona que eres. Y nosotros lo que queremos es que el carácter de Dios, ¿verdad?, quien Dios es, sea santificado, sea glorificado, sea levantado a los ojos de las demás naciones. Ahora, cuando empezamos a entender lo que esto significa, puedes caer en una trampa de empezar a sentirte mal contigo mismo, como un poquito hipócrita, porque santificado sea tu nombre significa que toda mi vida sea una fuente de gozo para ti y le dé honra a tu santo nombre. Pero todos sabemos que hay áreas de nuestra vida que realmente no honran su santo nombre, ¿no? O sea, hay áreas en nuestras vidas que a lo mejor el nombre que honran es el nombre de tu mujer, o el de tu marido, o el de tus hijos, o el de tu jefe. O sea, hay otros nombres, o otras personas a las que les das más importancia que a Él. Pero fíjate, cuando tú estás orando esta oración con sinceridad, lo que realmente le estás diciendo es: Padre, estoy dispuesto a abrir todas las áreas de mi vida a ti. Estoy dispuesto, sé que no puedo santificarte con todas las áreas. Lo he intentado y sé que no puedo hacerlo. ¿Okay? Pero es muy importante que notes esto, fíjate, esta no es una simple petición de ayuda. Si se fijan, Jesucristo en ningún momento dijo: Padre, ayúdame a ser mejor. Más bien esta es una expresión de confianza en el poder de Dios, que aunque yo sé que yo no puedo santificar su nombre en todas las áreas de mi vida, Él sí puede santificarme a mí, Él sí puede transformarme a mí. Entonces lo que le estoy diciendo es: abro todo
para poder santificar tu nombre, para que invadas todas las áreas de mi vida. Fíjense, esta oración se parece a las palabras de David en el Salmo 19. Salmo 19, versículo 14 dice: sean gratas las palabras de mi boca, o sea, que todo lo que yo diga, Señor, lo que salga de mi boca sea agradable a ti, pero aparte dice, y la meditación de mi corazón delante de ti. O sea, la Biblia nos dice que del corazón del hombre mana la vida. O sea, de las meditaciones de tu corazón, de la manera en que tú interpretas la realidad en tu corazón, surge lo que haces. Entonces David le está diciendo: yo quiero agradarte en todo lo que hago, oh Señor, roca mía y redentor. Y dice, yo quisiera que todo lo que hago, todo lo que digo, sea agradable a ti. Entonces cuando yo me abro de esa manera, lo que estoy haciendo es permitirle al Espíritu Santo de Dios transformarme. Cuando yo me entrego de esa manera a Dios, fíjense, la gente que así se abre es atraída espontáneamente a un proceso de aprendizaje que poco a poco transforma a la gente en una nueva persona. Martín Lutero decía una cosa muy interesante, decía: tú no tienes que decirle a una piedra que está bajo el rayo del sol que se caliente. O sea, no le tienes que ordenar, ¿no? O sea, piensen, aquí en Cancún tú tomas una piedra y un día de julio soleado a mediodía sin una sola nube, pones la piedra en la banqueta y la dejas ahí 4 horas, no le tienes que dar la orden de que se caliente. Se calienta porque está bajo la luz del sol, ¿están de acuerdo? Bueno, lo que aquí está diciendo Martín Lutero es: tú no tienes que decir a una persona transfórmate si se abre y se expone a la luz de Dios. Si tú te acercas a Dios, vas a su palabra, estás permitiendo que entre a todas las áreas de tu vida, te va a transformar. O sea, Él va a hacer el trabajo y te va a transformar. Entonces, cuando estás orando esta oración, lo que le estás diciendo es: no hay una sola área en mi vida que no estoy dispuesto a que invadas, a que entre tu Espíritu a todos los rincones de mi corazón, especialmente esos lugares que hay oscuridad en mi corazón, que entres, los ilumines, limpies mi corazón para que te dé gusto vivir en ese corazón, porque sé que entrando ahí va a empezar a haber transformación en mi vida. Eso es lo que Pablo nos dice en 2 de Corintios 3:18. Dice: así, todos nosotros que con el rostro descubierto reflejamos como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados a su semejanza con más y más gloria por la acción del Señor, que es el Espíritu. Entonces yo voy en oración y le digo: Padre, santificado sea tu nombre. O sea, me abro totalmente a ti y te permito transformarme para que mi vida verdaderamente le dé gloria a tu santo nombre. ¿Ok? En la última parte de este versículo dice: venga tu reino. Miren, esta tercera nota es un grito de esperanza. Es un grito de esperanza. Venga tu reino. Fíjense, nosotros como creyentes reconocemos que hay 2 reinos, ¿no? Está el reino del cielo y el reino de la tierra, el reino de la luz, el reino de la oscuridad, ¿no? El reino de la mentira, el reino de la verdad, el reino de la santidad, el reino del pecado. O sea, reconocemos que hay 2 reinos. Entonces, por un lado, fíjate, esta oración es como un suspiro de añoranza por el cielo, ¿no? Donde dices: ¿cómo quisiera estar en ese lugar de perfección? Miren, esto es una cosa muy, muy interesante, muy extraña. Todas las personas en su corazón añoran el cielo. O sea, añoran ese momento de perfección, como cuando Dios creó el universo, ¿verdad? Y nos dice que había una perfecta paz entre Dios y su creación. Es lo que los judíos llaman shalom. Era una armonía perfecta en donde todo el mundo estaba en paz. Y por alguna razón tu corazón extraña esa sensación, extraña ese momento, esa perfección. Por eso la imperfección en el mundo te causa el saber que algo está mal y que podría estar bien. O sea, esa es una añoranza por el cielo, ¿no? Todos quisiéramos estar ahí. Pero, fíjense, esta oración es un deseo, es una petición de que el cielo venga a la tierra, ¿no? De que los reinos del mundo se conviertan en el reino de nuestro Señor, ¿no? Yo creo que a todos nos ha sucedido que somos conscientes de la miseria, del hambre, de la injusticia, de lo que sucede en todo el mundo, y te asquea y dices: Padre, que venga tu reino, ¿no? Pero si lo piensas, lo que eso significa realmente es algo que nos confronta. Porque cuando Jesucristo le dijo a sus discípulos: el reino de Dios está aquí, ¿se acuerdan qué fue lo siguiente que hizo? Los mandó al mundo. En otras palabras,
¿quiénes son los responsables de ser agente de cambio en esta tierra? ¿Quién? Nosotros. Fíjense, aquí es muy importante que a esa pregunta tu respuesta sea: el responsable soy yo. La iglesia es un término muy vago, ¿no? Cuando hablamos de nosotros no estamos hablando de nadie, pero cuando dices el responsable de ser un agente de cambio soy yo, fíjate, lo que estamos diciendo es: si nosotros queremos que en este mundo haya paz, que en este mundo haya justicia, que en este mundo haya amor, que los pobres, ¿verdad?, sean confortados, que las viudas estén protegidas, o sea, ¿cómo puede suceder eso si nuestra voluntad no está alineada con la voluntad de Dios? O sea, tenemos que alinear nuestra voluntad con la de Él. Y si eso es lo que estamos pidiendo, fíjate, esto significa por lo menos 2 cosas para tu vida. La primera de ellas, letra A, dice: debo tratar de vivir la vida de acuerdo a su voluntad. Debo tratar de vivir la vida de acuerdo a su voluntad. O sea, que su reino venga a mi vida, evidentemente, fíjate, depende de cómo tú escoges vivir la vida, de cómo tomas decisiones todos los días. Entonces, en tu vida tú haces siempre lo más correcto, lo más honesto, lo más justo, lo más humilde. O sea, las cosas que quisieras que pasaran en esta tierra, las estás viviendo tú. Y miren, muchas veces en esta parte nos confundimos y pensamos que esto específicamente se trata de portarte bien. No, venga tu reino, ya me voy a portar bien. Estamos hablando de que a lo que nos mandó Jesucristo al mundo es hacer discípulos de todas las naciones, es extender el evangelio de Dios. Entonces, si tú estás diciendo venga tu reino y tú lo estás pidiendo, adivina a quién le va a pedir que te encargues de tocar lo más posible el mundo que hay a tu alrededor. Es una confrontación a nosotros. Entonces, cuando yo digo hágase tu voluntad, lo que estoy haciendo es renunciar a la mía. Es decir, te voy a ceder mis planes y voy a perseguir los tuyos. Te voy a ceder esos objetivos que yo pensé que tenía que perseguir y voy a perseguir los que tú me des, ¿no? Voy a perseguir cada paso que tú me pidas que dé. Fíjense, David, que escribió el salmo que leímos hace un momento, decía: yo espero que mis palabras y mis acciones todas te agraden. Sabemos perfectamente que no todas sus palabras y sus acciones agradaban a Dios, ¿verdad? ¿No? Pero fíjense sus oraciones. Salmo 119, 133 le dice: guía mis pasos conforme a tu palabra, para que no me domine el mal. O sea, las oraciones de David es: yo quiero que mi vida te glorifique. Y le dice: guíame conforme a ¿qué? A tu palabra. O sea, yo voy a tratar de aferrarme a tu palabra, Señor, porque he notado que cuando no hago eso, cuando me suelto de tu palabra, empiezo a perseguir mis planes, empiezo a hacer mi voluntad y entonces me domina el mal. Pero cuando me aferro a tu palabra, cuando soy invadido por tu espíritu a través de la Biblia, entonces recibo tu sabiduría, persigo tus planes, hago tu voluntad y entonces tu reino llega a mi vida. Entonces, por un lado significa yo voy a tratar de vivir la vida de acuerdo a su voluntad. La otra, la letra B, es un poco más difícil de asimilar. Debo tratar de aceptar la vida de acuerdo a su voluntad. O sea, no nada más vivir la vida de acuerdo a su voluntad, sino ahora aceptar la vida de acuerdo a su voluntad. Miren, nos vamos a dar cuenta que cuando esta oración es orada correctamente, más que ser una herramienta para tratar de forzar la mano de Dios a que haga lo que yo quiero que haga, es un medio para transformar mi propio corazón. O sea, que lo transforme al grado que yo voy a confiar en Dios tanto que le puedo decir literalmente: Señor, hágase tu voluntad. No quiero mis planes, quiero los tuyos. Quiero que tu voluntad se haga en la manera en que trabajo, la manera en que vivo mi matrimonio, la manera en que educo a mis hijos. Que se haga tu voluntad en todas las áreas de mi vida. Que es lo que Jesucristo le pide en Getsemaní, que hemos analizado tantas veces. Mateo 26, 39. Padre mío, si es posible, no me hagas beber este trago amargo, pero no sea lo que yo quiero, sino lo que quieres tú. ¿Qué está diciendo ahí? Pues a mí me gustaría que fuera de otra manera, pero tú sabes mejor que yo, entonces hágase tu voluntad. Y miren, esto es precisamente la diferencia entre las oraciones de un verdadero cristiano comparadas con las oraciones de todas las demás religiones, incluyendo a gente que se llama así cristiana, pero lo que ha hecho es inventar su propia religión. La diferencia es esto. Las oraciones de los cristianos dicen: Padre, voy a recibir lo que me mandes. Lo que venga de tu mano, eso es lo que voy a recibir. ¿Se acuerdan de las palabras de Job? Fíjense, Job 2:10 dice: si de Dios sabemos recibir lo bueno,
¿no sabremos también recibir lo malo? Fíjate, o sea, lo que nosotros consideramos malo, Job está diciendo, si Dios nos manda cosas que nos gustan, entonces gracias a Dios, bravo, pero si nos manda algo que no nos gusta, entonces estamos enojados con Dios. Fíjate, si tu fidelidad a Dios, si tu compromiso a Dios depende de que las cosas siempre sucedan como tú quieres que sucedan, de la manera en que tú quieres que sucedan, es una cuestión de tiempo. Lo vas a dejar de seguir porque en algún momento va a pasar algo que no te va a gustar. Entonces Jesús nos dice, nuestras oraciones deben ser, Padre, que tu reino venga a mi vida hoy, aquí, ahora, que se haga tu voluntad en todo, incluyendo las cosas por las que estoy atravesando en este momento. Miren, es de verdad crucial que asimilemos este punto, porque ¿saben qué revelan las Escrituras que no se ve a simple vista? Dios construye, fortalece su reino en tu corazón cuando menos parece que está trabajando. O sea, cuando tú crees que menos está haciendo Dios en tu vida es cuando más trabajo está haciendo, porque generalmente pensamos que no está haciendo mucho cuando nos está yendo mal. Fíjense, escuchen las palabras de Santiago, Santiago 1, versículos 2 al 4. Dice, hermanos míos, considérense muy dichosos, no dichosos, ni siquiera conformes, dice, considérense muy dichosos cuando tengan que enfrentarse con diversas pruebas. ¿Qué son pruebas? Adversidad, problemas, dolor, situaciones negativas. Dice, cuando tengan que enfrentarse con diversas pruebas, pues ya saben que la prueba de su fe produce constancia, y la constancia debe llevar a feliz término, ¿qué cosa? La obra ¿de quién? De Dios. ¿En dónde? En tu corazón, dice, a feliz término la obra, para que sean perfectos e íntegros sin que les falte nada. Y necesitamos entender ahí que cuando dice sin que les falte nada, está hablando espiritualmente, no físicamente. El perseverar en las pruebas te da una constancia que hace que Dios haga su obra en tu corazón cuando menos te lo imaginas. Detrás de las tragedias, detrás del dolor, Dios está trabajando en tu corazón y te está perfeccionando. Y por eso, miren, podemos escuchar testimonios de gente que te dicen, si yo no hubiera enfrentado estas cosas, jamás hubiera llegado a este punto en mi caminar espiritual. Y yo sé que si no lo has experimentado, te va a costar mucho trabajo creerlo. Por eso el día de hoy les traje un testimonio. Y miren, les voy a platicar un poquito de este testimonio antes de pasarlo. La mujer que va a salir en este testimonio se llama Marcela Alfaro, y va a hablar de una enfermedad que no la describe a profundidad, pero les voy a decir de qué se trata para que entiendan lo que sufrió. Es una enfermedad que se llama púrpura, PTI. Y lo que hace, es una enfermedad autoinmune en donde tu cuerpo empieza a crear anticuerpos que atacan a sus propias plaquetas de la sangre. Entonces, tu cuerpo necesita plaquetas en la sangre para poder coagular la sangre cuando hay una herida. O sea, si tú te cortas, lo que la sangre hace es tratar de coagularse para que no te desangres. Pero cuando tienes esta enfermedad, tu cuerpo está generando anticuerpos que atacan las plaquetas, reducen las plaquetas y entonces te puedes desangrar de forma muy fácil. El tratamiento para esa enfermedad es fuertísimo, es a través de un bombardeo al cuerpo de cosas muy molestas y aparte requiere muchas veces cirugía. ¿Okay? Es una enfermedad muy delicada y eso es lo que estaba enfrentando Marcela. Escuchen su testimonio. Pues mi historia comienza cuando yo llego a Comunidad de Fe. No llego a Comunidad de Fe pensando en que lo necesito. Llego ahí pensando que una persona cercana a mí lo necesita ir a oír esta serie que se llamaba Recableando tu cerebro, hace aproximadamente ya 4 años de esto. El plan de Dios para mí fue perfecto, o sea, desde ahí empezó el plan de Dios para mi vida. A los 6 meses de que yo empiezo a ir a Comunidad de Fe, me detectan una enfermedad bastante delicada que se llama púrpura. Es una enfermedad de la sangre, pero es una enfermedad parecida a lupus, más o menos. Y entonces ahí no saben, empecé a vivir algo que nunca me imaginé que me fuera a pasar a mí, que yo veía. Yo decía, esto no me puede estar ocurriendo a mí. ¿Por qué? Porque ahora que estoy empezando a conocer a Dios. Y lo vi como
un enojo. O sea, yo me enojé y lo veía como el peor de los castigos. Y yo decía, Dios mío, ¿por qué me está pasando esto? ¿Por qué me mandas esta enfermedad? Mis hijas están chiquitas. Mi hija, la más pequeña, tenía 2 años. Entonces esta situación viene cuando yo siento cómo Dios entró en mi vida de una manera preciosa, maravillosa. O sea, fue algo que viví tan hermoso que yo no sabía lo que era en ese momento. Yo sabía que era algo que venía de Dios. Sí sabía lo que sentía. O sea, fueron unas semanas que yo sentí ese poder de Dios, esa presencia en la transformación. O sea, me quitó un corazón lleno de resentimientos y de cosas feas y me puso uno nuevo, como dice en su palabra. Me puso un corazón lleno de amor, lleno de paz. Por primera vez sentí la paz que viene de él, Santo. Porque en el momento que yo sentí el Espíritu Santo, no me sentía agarrada de la mano de Dios. Me sentía que me estaba cargando, que me llevaba por la vida cargando. Fue una cosa maravillosa, maravillosa, inexplicable, y que yo sé que solo así, con ese castigo que yo veía en ese momento, yo decía, este castigo, ¿y por qué, Dios mío? ¿Y por qué esto tan horrible? Ahora le doy gracias. Y si tuviera que volver a pasar por todo ese sufrimiento para conocer a Dios, lo haría otra vez. Lo haría con tal de sentir la presencia de Dios en mi vida. Ahora no me interesa otra cosa que no sea Dios. Ahora quiero vivir de su mano y caminar con Él por el resto que me queda de mi vida. Esas son las lecciones más difíciles, pero más poderosas. Cada vez que Dios te presenta con situaciones tan complicadas y en lugar de hacer cualquier otra cosa te sigues aferrando a Él, esto es lo que va a suceder. Y lo puedes escuchar de montones de testimonios de personas que te dicen, si no hubiera sido por eso, no hubiera conocido a Dios, no hubiera sentido su presencia, no hubiera sentido su poder. Pero nos cuesta un trabajo. Esto lo que te enseña es cómo de los lugares más oscuros Dios siempre saca luz, de las tragedias más profundas saca fortaleza, de la muerte saca resurrección. Y eso es lo que nosotros tenemos que aprender para nuestra vida, que dentro de esas cosas que parecen fracasos, el reino de Dios se está fortaleciendo totalmente en tu corazón. Entonces esa es nuestra oración, esa es la oración de Jesucristo, esa es esa primera línea. Lo que está diciendo es, Padre, Papi, te amo, quiero glorificar tu nombre, que el mundo te conozca a través de cómo vivo la vida. Y honestamente no entiendo este mundo, no entiendo lo que pasa, pero quiero glorificarte a través de las circunstancias que estoy viviendo. Ayúdame a glorificarte de esa manera. Cuando tu oración sinceramente es de esa forma, se convierte en una herramienta de transformación, porque te estás abriendo en los lugares más vulnerables de tu corazón a la luz y al poder de Dios. Es una oración que sale de un corazón que se siente desamparado, pero que está directamente dirigida al corazón de Padre de Dios. Y eso es lo que nos enseña Jesucristo. Es, Padre, santificado sea tu nombre, venga a tu reino. Vamos a ponernos en sus manos en oración. Padre, te damos gracias, Señor, como lo hacemos siempre, por tantas cosas, Padre. Quiero darte gracias por la claridad de tu palabra, por las enseñanzas que tu Hijo Jesucristo nos dejó con respecto a la oración. Sé, Señor, que nos cuesta mucho trabajo el poder vivir en este mundo de la forma correcta, el poder incluso
interpretar la realidad de la forma correcta, porque lo que nuestros sentidos ven es lo que nos distrae, lo que nos hace pensar que esta es la verdad. Pero tú, Señor, en tu palabra nos muestras lo maravilloso, lo poderoso, lo increíble que eres, el amor que nos tienes, de todo lo que has venido haciendo a través de la historia para que nosotros podamos confiar en ti. Te damos gracias por tu palabra, te damos gracias por tu Hijo, te damos gracias por los milagros que has hecho ya en nuestras vidas, Señor, que nos permiten saber que ahí estás, que nos amas con todo el corazón y que estás pendiente de nosotros. Queremos verte como un Padre amoroso, Señor. Sé, Señor, que incluso estas cosas provienen de ti. Ayúdanos a transformar la imagen que tenemos de ti en nuestro corazón y verte correctamente. Queremos glorificarte con nuestra vida, queremos santificar tu nombre, y todos los que lo hemos intentado, Señor, sabemos lo difícil que es para nosotros hacerlo. Y por eso te pedimos con toda honestidad, venga tu reino, Señor. Que se haga tu voluntad en nuestro corazón, que se haga tu voluntad en nuestras familias, en nuestra iglesia. Te pedimos, Padre, que nos mandes a nosotros, que seamos nosotros tus agentes de reconciliación en el mundo que pongas cerca de nosotros. Aclara nuestra visión, Señor, para poder ver las cosas como tú las ves. Queremos ser tus manos y tu corazón. Te pedimos verdaderamente, Padre, que utilices a esta tu iglesia y a cada uno de nosotros para extender tu reino aquí en la tierra, transformando nuestro corazón y haciéndonos tu amor, tus manos, tu cariño para toda la gente de aquí de Cancún. Te pedimos todas estas cosas, Señor, en el poderoso nombre de tu Hijo Jesucristo.